Buenos días, mi nombre es Diana Escano y yo les vengo a hablar acerca de Carlos Marx. Karl Heinrich Marx fue un filósofo, historiador, socialista, economista, pensador, escritor socialista de origen judío, también era alemán. Fundador del comunismo y el socialismo científico junto a Friedrich Engels. Creador también de la economía política científica y jefe y maestro del proletariado internacional. Nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania, en una familia de clase media. Su padre, Heinrich Marx, era un abogado y consejero de justicia. Su madre, Enriqueta Pressburg, era nacida en los Países Bajos. Marx cursa sus estudios en Derecho en la Universidad de Bonn, pero los deja para estudiar filosofía en Berlín. Se doctoró en 1841 con una tesis llamada La diferencia entre la filosofía y la naturaleza de Demócrito y Epicuro. En 1844 conoce a Federico Engels en París, con el que trae una gran amistad para toda la vida. En este tiempo comienza a hacer unos tipos de reflexiones que póstumamente se publicaron llamándose manuscritos filosóficos y económicos. Con esto comienza a ganar fama de revolucionario, por lo cual es expulsado de Francia. Él también de joven, él estudia las alienaciones y la ideología desde una perspectiva humanista influenciado por la filosofía de Louis Feuerbach. Pero en su madurez rompe con esta etapa ideológica y filosófica y comienza un periodo de escritos científicos, es decir, hace estudios basándose en el materialismo histórico. Se casó con Jenny von Westphalen, con la que tuvo grandes penurias por las irregularidades de sus ingresos, la persecución política y el constante cambio de país. Con ella tuvo 6 hijos y en 1849 iban para el cuarto, pero ya en 1855 habían muerto 3. 2 de sus hijas, Eleanor Marx, que formó parte del movimiento feminista, y Laura Marx, que se casó con un dirigente socialista de origen francés, con el que se suicida en 1911. Cabe destacar que en toda su vida tuvo el apoyo de su fiel amigo Federico Engels. Establecido en Bruselas, crea la Liga de Comunistas, donde se considera apátrida, ateo y revolucionario. Tras la Revolución de 1848, se traslada a Colonia, en donde crea un diario llamado La Nueva Gaceta Renana. Después fue partícipe de la Asociación Internacional de Trabajadores, pero tras la derrota de la Comuna de París de 1875, se retira de la vida política. Ya en 1877 tiene la salud muy quebrantada y ocurrieron en ese tiempo 2 sucesos que quizás adelantaron su muerte, que fueron: uno, en 1881, la muerte de su esposa, y un año después, eso fue a finales de 1881, un año después, en 1883, muere su hija en enero, su hija Jenny Longuet, y ya en 1883, en marzo, el 14 de marzo, muere o se deja, ya está solo, abatido, con la mente debilitada y los pulmones muy desgastados. Y pues se dice que muere o se dejó morir el 14 de marzo de 1883. Para Marx, la filosofía anterior a él se puede reducir en 2 concepciones fundamentales, que son el idealismo y el materialismo. La nueva filosofía que él propone no solamente quiere comprender el mundo, sino que también transformarlo.
Pero para entender un poco qué critica Marx, les voy a hablar acerca del idealismo hegeliano. Este afirma que la realidad es razón, idea o espíritu, que la idea o espíritu es lo que determina la realidad. Es decir, que idea o espíritu es el sujeto que origina los objetos de la realidad. Y por tercero, que la realidad es puramente racional. Entonces, como consecuencia, están las siguientes que le voy a hablar y aquí vienen las críticas de Marx. Respecto a la naturaleza, la realización del hombre consiste en la razón. Respecto a la historia, la realización del hombre consiste en el desarrollo progresivo de la libertad. Él dice que esta solo se puede dar en el Estado. Es el mejor escenario para la realización de la libertad. Y respecto a la filosofía del derecho, que significa que el orden social y político es puramente racional y que estos principios racionales son los que dan paso y hacen posible la realización del hombre. Pero Marx señala que el proletariado contradice la supuesta racionalidad de lo social y lo político, porque el proletariado no está destinado a realizar capacidades y actitudes humanas, sino todo lo contrario, la realidad de la falsedad, las injusticias y la esclavitud. Respecto a la filosofía y la cultura, Marx critica duramente que ese carácter especulativo y teórico. Y con el marxismo propondrá que la filosofía y la cultura ante todo deben ser acción, deben ser praxis. Marx también critica la filosofía del materialismo de Feuerbach. Este término fue acuñado por el filósofo francés Paul Ricoeur en 1965 para referirse a los tres pensadores del siglo XIX que desenmascararon la falsedad escondida bajo los valores ilustrados de la realidad y la verdad. Estos tres pensadores fueron Marx, Nietzsche y Freud. En este contexto histórico en donde el cientificismo, el positivismo estaban en pleno auge y buscaban la verdad, ellos lo dudaron y negaron, pero además no solo lo criticaron, sino que plantearon una nueva conciencia, un nuevo sistema, una nueva sociedad. Nietzsche cuestiona los falsos valores. Freud pone al descubierto los disfraces de las pulsiones inconscientes. Y nuestro filósofo Karl Marx desenmascara la conciencia falsa o la conciencia invertida, y también critica la conciencia económica, social y política. Él considera que el sistema capitalista industrial es un sistema injusto de enajenación, de explotación del hombre por el hombre. Entonces él plantea un futuro utópico de comunismo en donde no exista la desigualdad, no exista las clases sociales ni el Estado. En pocas palabras, lo que Marx quiere es la liberación por medio de una praxis que desenmascare la ideología burguesa. Les voy a hablar acerca de 3 puntos. El primero es que Marx defiende que no hay una esencia metafísica del ser humano que se deba alcanzar, sino que el hombre es actividad, es trabajo, que la evolución así lo demuestra. 2, que el hombre, como es un ser activo, su carácter, su dimensión práctica es mucho más importante que la dimensión teórica, porque no solamente es un animal racional. Y 3, a través del trabajo, el hombre puede transformar la naturaleza, puede buscar un espacio ocupan un lugar en la sociedad, y de esta manera
La esencia del ser humano son el conjunto de relaciones sociales dadas por el trabajo. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del humanismo ateo. Para Marx, la sociedad se puede explicar y se sostiene en dos elementos, que son la base económica, que es cómo se organiza la generación, la producción y las distintas formas de producción, de distribución y producción de productos. Y de esta forma es como surge la superestructura, que son las leyes, ideas y costumbres que tiene la sociedad. Estos dos elementos tienen una relación dialéctica, es decir, que si la base económica es injusta y anula al hombre que trabaja, la superestructura crea un mecanismo de defensa que Marx llama ideología. Esta ideología es una falsa conciencia que crea teorías irreales y que mantiene al hombre alienado. Para Marx, esta ideología se ve muy reflejada en la religión. Si un hombre pone en Dios un ser inventado, aquello que podría llegar a ser, dando así consuelo a su vida y no cambiando el mundo, esta es una forma de alienación religiosa. Marx dice que la religión es la necesidad de la ideología para enmascarar las injusticias, las desigualdades y las formas de opresión. Además, impide la rebelión de la clase explotada. Esta se ve muy reflejada en su famosa frase en respuesta en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, donde dice que la religión es el opio del pueblo. Como conclusión, Marx dice que la religión es la causa de una sociedad injusta e inhumana y que si se elimina la situación de opresión, la religión deja de ser una necesidad. Las alienaciones. Para Marx, el hombre es alienado cuando siente que no se posee a sí mismo, que está fuera de sí mismo y que se convierte en otra cosa que propiamente no es. Es decir, el sujeto está perdiendo su propio ser. Existen diferentes tipos de alienaciones, como lo son la económica, que es cuando una actividad económica, el sujeto productivo sufre un robo de su fruto, el fruto de su trabajo, del trabajo y de sí mismo. En definitiva, es cuando un obrero es explotado por el dueño de los medios de producción, que es el burgués, y deshumaniza completamente al obrero porque sus valores humanos valen más, que son suplantados por las cosas y la mercancía. Bueno, luego seguimos con las alienaciones religiosas. Como ya había dicho antes, la religión, según Marx, es una forma de evadir la realidad para crear un mundo trascendente en donde no se sufra tanto como aquí en este mundo injusto. La alienación social Marx la divide en dos. Él dice que la alienación social es la división de la sociedad en clases, pero puntualmente la divide en dos, que son la burguesía y el proletariado. Los primeros son los que son los dueños de los medios de producción y los segundos son los que dan su fuerza de trabajo y su capacidad y son explotados. Bueno, luego sigue la alienación política y es cuando el Estado está en manos de la clase dominante y entonces este esclaviza a la otra clase poniéndola a los intereses de la clase dominante. Por último, les hablaré de la plusvalía. Existe una contradicción entre el proletariado y la burguesía.
¿Qué es la plusvalía? Esta es la diferencia entre el valor real, es decir, los costes de producción, y el valor del producto en el mercado. El burgués da los medios de producción y las materias primas, y el proletariado da su fuerza física y capacidad intelectual. Pero esta plusvalía, que es la ganancia, es como la ganancia, queda siempre en manos de la burguesía. Entonces hay una contradicción, porque los proletarios tienen una remuneración muy baja de lo que realmente ellos producen. Y la contradicción es que el capital vale más que el trabajo. Un ejemplo práctico sería: un señor coloca un negocio de ropa en un barrio con alta pobreza, pero es una fábrica de ropa en un barrio con alta pobreza. Él le brinda trabajo a los del entorno y les paga 12.000 al día por fabricar. Él gasta también 28.000 pesos en los costes de producción, las materias primas. Es decir, que gastaría por el día 40.000 pesos, pero él vende al día 100.000 pesos. Es decir, 100.000 pesos, que son el valor del producto en el mercado, lo ganado, menos 40.000 pesos, que son los costes de producción, lo perdido, da igual a 60.000 pesos de plusvalía que van al bolsillo del burgués. Bueno, muchísimas gracias por su atención.